El día de ayer Dios nos dio el privilegio en la apertura hablar de algo que el apóstol Pablo recalca acerca de esta iglesia. Y estaba en el capítulo 1 y en el versículo 3, cuando Pablo dice que daba gracia y oraba por los hermanos que se habían convertido en Tesalónica. Para algunos que no estuvieron ayer, esta iglesia se formó en 3 semanas. Esta iglesia es una iglesia que sí existió. Y acá hay un pequeño mapa para darse una idea. Seguramente algunos de ustedes que tienen Biblia tienen mapa. En el segundo viaje misionero, Pablo, antes de llegar a Tesalónica, había pasado por Filipo. Y creo que ustedes saben esa historia que fue real, donde dice que él fue azotado, estaba con Silas, pero dice que cantaban himnos al Señor. Qué impresionante, ¿verdad? Cómo Dios obra. Es lindo cantar cuando todo está bien. Imagínate esa gran prueba. Toda esa espalda herida de Pablo y aquellos compañeros, injustamente, ¿verdad?, por el celo de los judaizantes. Pero ahí en esos momentos Pablo estaba dando testimonio, no solamente cantando, no solamente ahí dando ese testimonio a los presos. Llegó el momento donde vemos que esa cárcel fue sacudida y gracias a Dios, ¿verdad?, que fueron libertados no solamente Pablo y Silas, pero también aquellos que estaban ahí. ¿Y qué pasó? Un hombre estaba a punto de quitarse la vida. ¿Quién era el carcelero? Gracias a Dios que vino a los pies del Señor, porque ya la palabra de Dios estaba haciendo efecto en la vida de él. Solamente estaba buscando la respuesta. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y gloria a Dios, llegó el momento clave, porque nunca Dios llega tarde, llega en el momento exacto. Y gracias a Dios que ese hombre pasó de muerte a vida. Y no solamente él, pero también pasaron sus familias. Porque no pasó mucho tiempo que dice que aquel que se había convertido lavó las heridas, aquel que lo había lastimado. Usted sabe que la salvación no solamente va acompañada de una profesión de labios, hay una conversión de adentro para afuera. Aquellas cosas que hemos dañado, tenemos que arreglarlas, tenemos que reconciliarlas, tenemos que dar evidencia de conversión. Hoy vivimos en tiempos donde a veces las conversiones son como instantáneas, ¿no? Muchas decisiones, pero no hay una transformación de vida. Y mira ese hombre, el mismo que le había azotado, estaba lavando las heridas. Pero todo eso, digamos, si lo vemos desde la perspectiva humana, querido hermano y amigo, es algo injusto, ¿sí o no? Como que yo estoy predicando el Evangelio, estoy sirviendo a Dios y estoy en una cárcel injustamente. Una de las cosas que podemos ver en la vida de Pablo, y ayer lo mencionamos, es que siempre Pablo, a los lugares que iba, el poder de la palabra de Dios, el Evangelio, llegaba a los corazones. La gente que recibía la palabra a veces lo recibía en tiempos bien difíciles. Usted sabe que en el capítulo siguiente del libro de Hechos, dice que en el capítulo 17, que llegó a Tesalónica, y mire, en 3 semanas este cuerpo de creyentes se formó. Mire, no deje por favor ahí en el capítulo 5, donde hemos leído al principio, mire conmigo el libro de Hechos. Vamos a ir a la palabra de Dios en este momento. Y vamos a dirigirnos al versículo 3. Dice la palabra de Dios así: declarando y exponiendo por medio de la Escritura que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía, es el Cristo. Entonces, sin duda, amados hermanos, estos nuevos creyentes, Dios estaba tocando sus corazones. ¿Dónde estaba Pablo en este momento? Estaba dentro de una sinagoga. Si usted ve el contexto anterior, dice que él se había quedado en... Hoy nosotros nos congregamos por un evento especial de aniversario. La iglesia del Señor se congrega el primer día de la semana, pero en aquellos días estaban congregándose acá, como dice este versículo. ¿Qué dice la palabra del Señor en el versículo 2? Dice la palabra: y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió, ¿qué dicen? Con ellos, dice la palabra. Pero ¿sabe qué? No era una discusión, digamos, para pelear con ellos. El objetivo era presentar que Cristo es el Mesías, es el Salvador. ¿Y ahora qué pasó? Esta gente respondió al mensaje. Esta gente se convirtió, y estos son los hermanos que estamos hablando en esta noche, en esta carta, que reciben la carta de Tesalónica. Dice la palabra que después que Pablo tuvo que irse hasta Berea, usted puede ver ahí en el mapa, no queda muy lejos Berea,
y después vemos más abajo también otras ciudades. Estaba en Filipo primero, pasó a Tesalónica, después fue a Berea y más adelante aparece Acaya también. Amados hermanos, ¿qué quiero decir con esto? ¿Cuántos de ustedes Macedonia? Levante la mano. ¿Cuántos de ustedes han escuchado las iglesias de Macedonia? ¿Alguien ha leído sobre las iglesias de Macedonia? Las promesas de fe, pero yo no estoy por hablar de ello, sino que el énfasis que Pablo da a los corintios era el testimonio que tenían las iglesias de Macedonia. ¿Y quiénes eran las iglesias de Macedonia? Las iglesias de Macedonia, la que estamos mirando acá, la iglesia de Tesalónica, la iglesia de Filipo. En esos momentos más difíciles, donde comenzó la persecución contra Pablo y sus compañeros, estos hermanos, por primera vez en la sinagoga, estaban escuchando el Evangelio, que dice que Jesucristo, ¿verdad?, es el Mesías. Y en el siguiente versículo, si ustedes ven al versículo 4, dice que algunos creyeron, hermanos. Algunos creyeron. Y usted sabe que ese creer no es como hoy en día que las personas oímos, bueno, yo creo en Dios. No, este creer era creer a Dios que Él puede ser el Salvador. Creer a Dios que Él es el Mesías. Creer a Dios que Él sí puede perdonar los pecados. Creer a Dios que Él puede ser el Salvador. Y bueno, gracias a Dios que estos hermanos se convirtieron al Señor. Entonces, eso vimos brevemente ayer y miramos que Pablo resalta tres cosas importantes en el versículo 3, volviendo a 1 Tesalonicenses, en el capítulo 1. Dice la palabra del Señor, versículo 3, acordando sin cesar del Dios y Padre nuestro. Estoy en el versículo 3 de 1 Tesalonicenses, acordando sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. En esta noche queremos hablar en los minutos que nos quedan. Si usted mira ahí, ayer hablamos sobre estar en la constancia. Ahora vamos a hablar de edificarnos en base a la fe, al amor y a la esperanza. Y justamente, continuando con la carta de Tesalonicenses, estamos en el capítulo 5. Y en el versículo 11 dice la palabra, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. ¿Cómo estaban los creyentes? ¿Cómo estaban estos cristianos del primer siglo cuando recibieron esta carta? ¿Cómo usted cree que se imagina que estaban ellos? Acuérdense que Pablo no pudo estar mucho tiempo con ellos, solamente estuvo ¿cuántos días? 3 semanas, 3 sábados. Entonces, en otras palabras, después de 3 años, esta carta llega a ellos, la leen, y él está en la cárcel. Ellos aman y los quiere animar a seguir adelante. Usted sabe que las cárceles de aquellos días no son cárceles como las que nos imaginamos hoy en día. Eran cárceles difíciles, donde había mucho sufrimiento, no había comodidades y realmente, digamos, eran lugares oscuros. Pero ahí Pablo estaba escribiendo cartas para animar a los creyentes de Tesalónica. Entonces estos creyentes estaban entristecidos, hermanos. O sea, dice la palabra de Dios acá en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen ¿qué? Esperanza. Entonces, qué interesante. Los hermanos estaban entristecidos. Y Pablo les recuerda que, mire, ustedes han hecho una buena elección. Ayer lo hablamos a eso. Ustedes pusieron su esperanza en el Señor. Y ahora en estos momentos ustedes son probados como creyentes. Y ahora en esta prueba que ellos están pasando, habían perdido muchos seres queridos. Habían perdido muchos familiares. Algunos hermanos estaban también pasando persecuciones. No eran tiempos fáciles. Pero ahora Pablo les escribe y les enfatiza que no estén entristecidos como los otros que no tienen esperanza, hermanos. Gracias a Dios por esta carta que acabamos de leer en esta noche. La única esperanza la podemos encontrar en el Señor, aunque muchas veces usted vuelva a escuchar el Evangelio, las buenas noticias.
necesitamos volver al Señor. Mire conmigo, por favor, estamos viendo que la razón en la cual ellos estaban en estos momentos dudando. Y miren, sinceramente, la prueba fue muy difícil para los hermanos de Tesalónica. Nosotros anoche mencionamos brevemente, el mundo entero fue conmovido en estos 3 últimos años y ahora aterrizamos ahora en el siglo XXI. Usted sabe, fueron conmovidos, mira, naciones, fueron conmovidos ciudades, ¿verdad?, por una pandemia, fueron conmovidos hasta iglesias, inclusive hubo hasta ciertos llamados creyentes por escuchar no la palabra de Dios, empezaron a dudar si el Señor viene o no viene. Algunos atrevieron, falsos maestros y maestros, empezaron a dar fechas de que Cristo viene, y algunos creyentes también fueron desviados, hermanos. Queridos hermanos, es fácil cuando está pasando una situación como esa empezar a dudar. Por eso el apóstol dedicó este espacio para aclarar las dudas, hermanos, para poder tener, hermanos, motivos de aliento, hermanos. Y mire, acabamos de leer Hechos 17:3. Ellos, ¿dónde recibieron la palabra? En una sinagoga, solamente por 3 semanas. Yo anoche le hice una pregunta a los hermanos congregantes que estuvieron: ¿cuántos mensajes ustedes oyeron? Y muchos me respondieron: bastantes. Aquí la iglesia solamente escuchó 3 años, pero acá hay iglesias representadas que tienen más de 5 años, 10 años, 15 años, 20 años. Escuchaste varios expositores, varios maestros, predicadores, y todavía no hemos crecido. Me estoy explicando a lo que me refiero. Entonces, ahora Pablo le escribe esta carta. Estos hermanos 3 años atrás escucharon la verdad de Dios, pero viene la prueba y ahora en este momento Pablo les tiene que volver a recordar. Y mire conmigo a 1 Tesalonicenses 5, por favor. Versículo 1. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba. Estoy acá en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos 1 y 2. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Y el Señor, hermanos, sigue escribiendo a través del apóstol Pablo, ¿no? Le sigue haciendo recordar cosas que él ya había hablado en el pasado, hermanos. Mira ahora conmigo, por favor, a 2 Tesalonicenses. De la vuelta a la página. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. Ellos ya estaban, hermanos, pensando que ya el Señor los había dejado, que ya el arrebatamiento se había producido, y mira los sufrimientos que estamos pasando, mira todos los seres queridos que hemos perdido. Mire 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 5. Dice la palabra, hace una pregunta Pablo: ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Note la pregunta. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? ¿Y cuándo Pablo había estado con ellos? ¿Se acuerda cuando mencioné en Hechos 17 que él había llegado a la sinagoga y por 3 semanas había predicado? Y algunos de ellos que creyeron. Entonces quiere decir que ese lapso de 3 años, cuando esta carta llega, hermanos, él les recuerda, ¿se acuerdan en aquel tiempo que yo le enfaticé? Pero no me molesta volver a escribir. Hermano, es bueno volver a escuchar. Es bueno volver a leer la palabra de Dios. Es bueno volver a escuchar la voz de Dios. Yo no dudo que acá hay personas que leen la Biblia, pero puede ser que se nos ha convertido en una rutina. Solamente un deber cumplido de minutos, de horas, pero no está pasando nada en nuestros corazones. Pero Pablo le escribe a los hermanos: ¿no se acuerdan ustedes cuando yo les decía esto? Y bueno, hermanos, ¿para qué? Para que vuelvan a la esperanza, hermanos. Volvamos de vuelta a 1 Tesalonicenses capítulo 5, hermanos, versículo 11. Entonces, hermanos, comienza diciendo acá: os rogamos, hermanos, versículo 11, animaos, que dicen los unos a los otros. ¿Qué significa, hermano, animar? Significa edificarnos. Edificarnos significa construir. Es como construir una casa, hermanos. Esa casa debe estar construida en bases. Y en este caso hemos estado enfatizando el día de
ayer y Pablo vuelve a recordar a los hermanos, por lo cual animaos los unos a los otros, ¿en qué? En la fe. Hermano, la fe viene por el oír la palabra de Dios. En segundo lugar, sigan edificándose, sigan animándose, no solamente en la fe, en la esperanza. Y el hermano enfatiza en la carta claramente que no debemos andar como aquellos que no tienen ¿qué? Esperanza. Somos tentados a no tener esperanza. Yo quisiera preguntar, y no levante la mano, ¿has perdido la esperanza alguna vez siendo creyente? No te pido que la respondas, porque tal vez alguno va a decir, si yo levanto la mano me da vergüenza. Bueno, pero Dios lo sabe y ha tenido bondad y misericordia. Gracias a Dios que Pablo, digamos, puede haber dicho, si yo ya le dije hace 3 años, ¿para qué le escribo a estos hermanos? ¿Qué te parece? ¿Para qué le voy a escribir? Pero ¿sabes qué? Qué amor que tenía Pablo por los hermanos. Pero también, hermanos, esta carta nos está haciendo de bendiciones esta noche también a nosotros. Es algo relevante, es poderoso, hermanos. Mire conmigo, volviendo al versículo 11. Entonces estamos mirando, hermanos, que vemos que no solamente construir o edificar en la fe, en la esperanza, pero también en el amor. Note lo que está el apóstol diciendo. El apóstol está recomendando, hermanos, a que se alienten, a que se animen, hermanos, se consuelen unos a otros, hermanos. Miremos el versículo. Dice, animaos los unos a los otros. Esto es un mandato, hermanos. No es algo, digamos, que podríamos decir que es el deber de los pastores o de ciertas personas que tienen el don. Es todo el cuerpo de Cristo, hermanos. Si vos sos parte de una iglesia local, amado hermano, como aplicación personal, tiene el privilegio de ser alguien que puede ser de edificación en el Señor a un hermano, hermanos. Mire lo que dice el capítulo 4, estamos en 1 Tesalonicenses, versículo 18. La palabra de Dios dice así, por tanto, alentaos los unos a los otros, ¿qué dice? Con estas palabras. Lo vuelvo a leer. Por tanto, alentaos los unos a los otros, ¿qué dice? Con estas palabras. ¿Qué palabras? Las que venimos leyendo anteriormente. Y amados hermanos, esta palabra, hermanos, que ha sido establecida es para alentarnos y se lo sigue reiterando. Por eso la razón fundamental, como hijos de Dios, hermanos, es de ser de aliento y de esperanza. Por eso, como hijos de Dios, tenemos que pensar, si estamos desalentados, volver a evaluar y pensar en el Evangelio, las buenas noticias. Cristo murió por nosotros, hermanos. Él fue sepultado, derramó sangre preciosa, hermanos. Y al tercer día resucitó de los muertos. Y Él está a la diestra de nuestro Padre. Él es nuestro abogado, hermanos. Él es nuestro redentor. Él está con nosotros, como dice la palabra, aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo, hermanos. Esa es una realidad. El Señor está en nuestras vidas. Por eso vemos acá, hermanos, que esto hace que estos creyentes cobren, hermano, un valor. No te volvamos al versículo que estamos 11. No solamente dice animaos unos a otros, pero también dice edificaos. Que dice unos a otros. No importan las pruebas, no importan las tristezas, no importan las circunstancias, porque hay una base en cada uno de nosotros. Y es justamente la fe. No cualquier fe, la fe puesta en el autor y consumador de la fe. Puesta en aquel que murió en la cruz del Calvario, aquel que resucitó, aquel que es el objeto de la fe y que la salvación está basada en la preciosa obra de Él, hermanos. No está basada en nuestros méritos. No hemos venido acá a esta reunión para ganarnos la salvación. Y si tú estás en ese momento pensando así, la palabra de Dios es claro que la obra de Cristo es suficiente para tu salvación. Si tú estás en esta noche y todavía estás confiando en lo que haces, o tratas de perseverar, o tratas de que alguien te haya inculcado en el pasado, bueno, persevera para ser salvo. No, la salvación descansa en la obra de Jesucristo. Por eso el Señor le tuvo que decir a personas que trabajaban arduamente por su salvación: venid a mí, todos los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Él todavía te ama,
Él todavía quiere darte vida eterna, quiere darte perdón de pecados para tener la verdadera esperanza, como dice la palabra, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero no solamente en la fe, pero también en la esperanza del Señor y en ese amor. Note, edificación mutua. ¿Quién edifica la iglesia, amados hermanos? En Mateo 16, 18 dice la palabra, sobre esta roca edificaré mi iglesia, hermanos. Jesucristo es la roca, hermanos, y Él está edificando la iglesia. Pero quiero decirle algo, cada uno de nosotros acá en la iglesia, Dios ha dado dones. Cuando usted es un hijo de Dios, hermano, el Espíritu Santo viene a morar en su vida. No viene a morar, hermano, después de varios años. Desde el día que usted tuvo el encuentro personal con el Señor, el Espíritu Santo ha venido a morar en su vida personal. Y dice la palabra de Dios, si usted quiere anotar estos versículos porque pudiera ayudarle, Efesios capítulo 2, versículo 20, dice la palabra de Dios hasta el versículo 22, habla claramente, hermano, de aquellos dones que Dios dio para establecer, para que estemos siendo de edificación a los santos. ¿Y quiénes son los santos, hermano? Son los hijos de Dios. Son aquellos que hemos confiado, así como la iglesia de Éfeso, hermanos. Volvamos de vuelta, hermano, a 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 11. Vimos animados los unos a los otros. En segundo lugar, edificados los unos a los otros. Y dice así como lo hacéis. Hemos visto, hermano, que la iglesia del Señor, hermano, fue formada en aquellos días. La iglesia de Tesalónica, ¿dónde fue formada, hermano? En una sinagoga. ¿Se recuerda que hablamos de eso? En 3 semanas. Y después de 3 años llega esta carta que estamos leyendo aquí a los hermanos de Tesalónica. Miren lo que dice este hermano. Las fuerzas que habían de ser vencidas eran enormes. Cuando Pablo llegó en medio de esa persecución a la sinagoga, todo el pecado del mundo estaba en formación de combate contra el Evangelio. Todo el peso mortal de la indiferencia de los hombres, todo su orgullo, toda su vergüenza, toda su autocomplacencia, toda su apreciada sabiduría, pero todo fue arrollado por el poder de la predicación de Pablo. Yo quiero decirte algo, Dios no evade la personalidad. Hay personas como Jonathan Edwards en la historia de la iglesia que él leía el sermón y la gente clavaba sus uñas pidiendo que Dios lo librara del infierno. Imagínate eso. Había personas que a veces hasta iban corriendo por todo el salón hablando del mensaje, pero no era la personalidad. Es el poderoso mensaje del Evangelio. Cristo Jesús, donde Dios obró en estos hermanos de Tesalónica. Y que ahora que pasan por grandes pruebas, les recuerda a Pablo, sigamos siendo edificados en la fe, en el amor y en la esperanza, hermanos. No, hermanos, estamos en el versículo 11, dice, así como lo hacéis, hermanos. No sé cómo termina la palabra, así como lo hacéis. En otras palabras, hermanos, la cuestión no es solamente comenzar, sino mantenernos animándonos, mantenernos edificando. Yo quiero hacerte una pregunta en esta noche. ¿Cuándo fue la última vez que vos animaste? ¿Cuándo fue la última vez que edificaste, digamos, a un hermano o una hermana? ¿Me explico? No necesita ir a una escuela teológica o una universidad. Necesita estar conectado con el Señor por medio de su palabra. Vivimos en tiempos difíciles, hermanos, donde también yo voy a entrar un poco más profundamente en el mensaje, donde hay creyentes que ya no pueden expresar lo que son, porque saben lo que le van a decir en ese lugar. Y lamentablemente tienen que ir a otros lugares, porque no encuentran esperanza, no encuentran fe en los creyentes, y no encuentran el amor verdadero que todo lo soporta, todo lo aguanta, todo lo sufre para poder ayudar a otros creyentes. Y hermanos, seguramente tú te vas a identificar porque estos hermanos, dice la palabra, dice cómo lo hacéis, dice la palabra. Así como lo hacéis, no tenéis que caer en la despreocupación o en la indiferencia, hermanos. Cada creyente debe estar comprometido con el Señor, pero comprometido unos con otros. Nos debe quebrar el corazón por ver hermanos desalentados. Nos debe romper nuestro
sabiendo que hay hermanos que no están siendo edificados, hermanos. Que Dios nos ayude en esta noche, hermanos. Por eso el apóstol Pablo no usa con ellos un método de reprensión. Él le pudiera reprender, hermanos. Usted sabe que la carta de Primera de Corintios es una carta de reprensión, pero esta carta de Tesalonicenses es una carta de estímulo, es una carta de esperanza. Yo no sé cómo has llegado en esta noche, capaz que te has ido preparado pensando a quién tal vez le van a dar el mensaje, hermano. Este mensaje es para mi vida también. Es para cada uno de nosotros como creyentes que necesitamos el aliento y la edificación, y termina diciendo como lo seguéis o como así como lo hacéis, hermanos. Mientras seguimos ahí, dice la palabra de Dios, hermanos, y yo quisiera ir a una parte acá. El hermano Samuel Fresnillo decía esto: para alcanzar un mayor nivel de vida como consecuencia de la edificación mutua, no es necesario reprender, sino reconocer las virtudes de cada uno. Todos los que estamos acá tenemos virtudes, ¿sí o no? A veces nosotros hemos tenido papás y tal vez porque no han tenido un conocimiento de Dios, no han reconocido nuestras virtudes. Siempre te habían dicho, bueno, vos saliste de la oveja negra, vos no servís para nada. Y a veces esa herencia nosotros la transmitimos a las siguientes generaciones. Pero yo te voy a decir algo: cuando Dios viene a nuestras vidas, transforma toda nuestra perspectiva, transforma toda nuestra manera de, aunque pensemos que es hereditario, hermanos, Dios nos hace una nueva creación. Y eso es lo que Pablo está enfatizando a los hermanos. Entonces acá la expresión dice acá claramente: para alcanzar un mayor nivel de vida como consecuencia de la edificación mutua, no es necesario reprender, sino reconocer las virtudes de cada uno y animarlo a que viva velando, esperando el momento en que el Señor aparezca para llevarnos a estar para siempre con Él. No se puede edificar sobre reprensión, sino sobre gracia que alienta. Cuando hay creyentes que todo el tiempo están reprendiendo y están mirándole la falla de otro, yo quiero preguntarle a usted, querido hermano, ¿usted entiende la gracia de Dios? ¿Usted ha visto la paciencia que Dios ha tenido sobre tu vida? Amén. Ahora nosotros como líderes, Dios ha tenido paciencia sobre nosotros. Porque a veces pensamos que nosotros los pastores, los ancianos misioneros tenemos fallas también. Y seguimos creciendo como todos nosotros. Pero Pablo sabía que estos hermanos no necesitaban reprensión. Necesitaban aliento, tenés que estar en el zapato de cada persona. Cuando nosotros nos pasamos esa circunstancia, es fácil reprender a otros, pero cuando viene esa situación a tu vida, vos querés el consuelo, ¿sí o no? Querés el ánimo, querés la edificación, la fortaleza. Pero qué bueno, ¿verdad? Pablo diciendo como lo hacéis, hermano. Sigamos adelante, hermano. Vemos acá que no solamente son los hermanos que deben seguir siendo edificados, como miramos en amor, en fe y en esperanza. También ahora en el versículo 12 dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, hermanos. Y acá vamos a entrar en un tema más profundo. Dice: os rogamos. ¿Se acuerdan que hace un momentito miramos que él no está haciendo una reprensión, él está haciendo una impresión? Mire el versículo 14, mire más abajo. También dice: os rogamos, hermanos. No te vuelve a repetir la palabra, os rogamos, como si fuese, hermano, un favor personal que Pablo está diciendo a los hermanos de Tesalónica. O sea, Pablo, siendo uno más de esos hermanos misioneros o pastores, él se identifica con los hermanos. Hermano, nunca una obra comienza de la nada. Dios usa personas, hermanos. ¿Y quién Dios usó para comenzar la iglesia de Tesalónica? Le animo a que usted lea todo el capítulo 17 de Hechos. Ahí estaba Pablo y estaban sus compañeros. Si usted va conmigo al capítulo 1, versículo 1 de 1 Tesalonicenses, ayer aprendimos que había 3 de sus compañeros que oraban por los hermanos de Tesalónica. Dice acá versículo 1, Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de ¿qué? De los tesalonicenses. Note, hermanos, note eso, el énfasis que está dando. Dice la palabra de Dios, hermano, acá, que Pablo dice: yo me identifico con aquellos que ahora están con ustedes.
se dan cuenta. Que ustedes no se dan cuenta que lo están animando, que lo están alentando, que lo están edificando en fe, que lo están edificando en la esperanza que yo les hablé hace más de 3 años. Que yo estoy hablando a ustedes acerca de ese aliento que solamente el amor del Señor nos permitió llegar a esa vez. Y todavía amamos, porque desde la cárcel estamos escribiendo otra carta para recordar que todavía hay esperanza en el Señor, que ustedes estén desalentados. Amén. Mire el versículo 12, dice, hermanos, miren, yo no estoy presente ahí, pero dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis. Que reconozcáis. ¿Qué palabra, verdad? Mire, si usted presta atención, a veces, digamos, tenemos personas en el ministerio que necesitan ser reconocidos. La iglesia de Tesalónica no tenía pastores, hermanos. Parece que en esta noche usted está descubriendo eso ahora. La iglesia de Tesalónica no tenía pastores, pero no tenía pastores reconocidos, pero sí había pastores. No sé si me explico. Porque él está diciendo, hermanos, os rogamos que reconozcáis. Lo que pasa, hermano, que Pablo tuvo que salir por la persecución y dejarlo los hermanos. Él siempre tenía un corazón porque él no dejaba las iglesias abandonadas, hermano. Él siempre cuando iba a un cierto lugar, él constituía pastores, hermano. Mire conmigo acá Hechos 14:23. No pensemos que fue una irresponsabilidad de Pablo. No, para nada. Yo creo que siempre los siervos de Dios, aquellos que están al pie del cañón, a veces quieren que la obra siga y siempre van preparando, hermanos, que sigan adelante, líderes. Pero la situación ameritaba que Pablo tuviera que huir, no tanto porque él quisiera salvar su vida, sino que quería seguir predicando el Evangelio. Y entonces tuvieron que, hermanos, ir a Berea, como miraban en el mapa hace un momentito. Mire conmigo a Hechos 14:23. Dice la palabra de Dios así. Y constituyeron ancianos, o sea, ancianos, tenemos 3 nombres en la cuestión pastoral, pastor, anciano, obispo, pero estos 3 nombres es la misma persona, ¿no? Versículo 23 dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, le encomendaron al Señor en quien habían creído. Entonces Pablo dice, mire, no pude quedarme porque tuve que irme, pero ahora reconozcan, tengan en estima, tengan en respeto a aquellos que, según volviendo a 1 Tesalonicenses 5, versículo 12, dice que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. Hermano, ya hemos dicho que la iglesia había sido establecida en Tesalónica, ¿verdad, hermanos? Era necesario, hermanos, que hubiera ministros reconocidos, pero estaban entre ellos y no lo estaban reconociendo. Ahora, hermanos, parece práctico, hermanos, que Pablo haya dado el ejemplo de que constituía ancianos, hermanos. Mi pregunta en esta noche, ¿estamos reconociendo a aquellos que están trabajando entre nosotros? Tal vez lo que voy a enseñar en estos próximos minutos, hay pastores que en su plataforma no se van a atrever a enseñar. Y yo entiendo, porque yo también he estado como pastor 21 años. Pero voy a hablar de lo que realmente, las responsabilidades que deberían tener la iglesia hacia los pastores. Esta iglesia, digamos, en ese momento no sabían, pero con esta carta cambiaron la perspectiva. Ya empezaron a reconocer, pero ya estaban los hermanos. El día en que la mayoría de los creyentes asuman responsabilidad pastoral como consoladores y edificadores, las iglesias crecerán asombrosamente, tanto en número como en calidad espiritual. Si usted quiere tomar una foto para que usted recuerde eso. Gracias a Dios por los pastores que a veces han estado visitando, animando. Pero hermano, la iglesia somos nosotros, los creyentes. Amén. Y por eso Pablo dice ahí, hermanos, debemos reconocer, volviendo al versículo 12, aquellos que trabajan entre vosotros, hermanos. Y acá vamos a estar comparando en un punto más los versículos que también menciona en Timoteo. A los que
trabajan entre vosotros, los presiden. Mire, aquí podemos ver tres clases de ministros. Los que trabajan entre vosotros, los que presiden y los que amonestan. En primer lugar, dice acá, los que trabajan, hermano. Hermano, servir al Señor en el ministerio, como pastor o anciano, hermanos, o como líder espiritual, hermano, es una vida laboriosa. Yo lo siento, ¿verdad? Porque hay ciertos lugares en nuestros días que han denigrado, han menospreciado el llamado al pastorado. Y gracias a Dios por aquellos pastores que están dispuestos a dejar todo por el llamado de Dios. Esos son los que trabajan, dice acá la palabra de Dios, los que trabajan en la obra del Señor y especialmente en la predicación y enseñanza de la palabra de Dios. Segunda cosa, noten el versículo, estamos en el versículo 12. Dice los que trabajan entre vosotros, pero también dice los que os presiden. ¿Qué significa la palabra presiden? Que son aquellos que están en preeminencia, son visibles porque los reconocen. Ahí donde viene la palabra obispo, ¿no? Y para algunos que son católicos, apostólicos, romanos, no es el obispo que se menciona en esa línea, no. La palabra en sí es obispo como sobrevedor, alguien que mira más allá de lo que aquellos no pueden ver. Y ese es los obispos, los sobrevedores, los que están gobernando, que son conductores. Hebreos 13, 17 son aquellos que conducen a la congregación, pastores. Dice la palabra acá, los que presiden. No solamente están celebrando cultos, no solamente dirigen la dirección de la iglesia, hermanos, pero están en todos los aspectos de la iglesia. A veces uno piensa que los siervos están no en la plataforma, pero no, muchos de ellos, hermanos, están como si en esta noche esto fuera un teatro, ¿no? Y hay unas cortinas. Todos los que trabajaron detrás del escenario tuvieron semanas y meses trabajando para preparar la obra. Uno solamente viene a disfrutar, nadie sabe lo que está pasando entre semanas con esos siervos de Dios que realmente están presidiendo en la obra del Señor. Son conductores, hermanos, y que están haciendo conforme a su palabra y bajo la dirección del Espíritu Santo. Pero no solamente dice los que trabajan, no solamente habla de los que presiden, dice en tercer lugar, miren, estamos en el versículo 12, dice los que os amonestan. Esta es una de las funciones, hermanos, muy especiales. Porque no estamos hablando de que los pastores son árbitros, ¿no? Pero ellos amonestan, hermanos, significa, hermanos, que advierten, porque hay consecuencias en el pecado, hermanos. No es que ellos se deleitan porque ven a alguien que está y le está hablando, sino que quiere ayudarlo para no experimentar el fracaso. Eso es lo que quiere estar diciendo, hermanos. Pero no solamente dice acá la palabra amonesta, dice en el Señor, hermanos. Porque, hermanos, no hacemos el trabajo de nuestras fuerzas humanas. No estamos presidiendo en nuestras fuerzas humanas. Y tampoco estamos amonestando en nuestras fuerzas, sino dice en el Señor, hermanos. En el Señor. Y de paso quisiera decir, si usted ha tenido una mala experiencia con algún líder, ore por esos líderes. No lo critique. Por desgracia hay líderes en algunas iglesias que han caído en el diotrefismo. ¿Qué es el diotrefismo? Usted lo puede ver en la carta de tercera de Juan 9, donde aquel tenía autoridad y dice que él sacaba y ponía a los que querían con la vanagloria, no tomar la gloria de Cristo, sino autotitularse, hermanos. Por eso, esta obra no se puede hacer, hermano, en la carne. Se tiene que hacer en el Señor, por eso dice ahí la palabra de Dios. Y mire, no deje ahí, por favor, ahí en primera de Timoteo 5:17, hay un siguiente libro. Yo sé que estamos mirando esto, hermanos, de que debemos reconocer, hermanos. Mientras usted llega ahí, quisiera mirar esto en cuanto al reconocimiento, hermanos. Los ancianos, hermanos, o sea, los pastores, los obispos, que ya sabemos que son los tres términos, pero es la misma persona. Los ancianos han de ser honrados por los creyentes, en razón de su oficio. Esta honra no debe ser escatimada, sino reconocida. No estamos buscando que vengan porque tenemos un autoritarismo, no. Debe ser reconocida en toda la extensión que corresponde al servicio que realizan. Ustedes acaban de escuchar los que presiden el Señor, los que os amonestan en el Señor, los que trabajan, hermanos,
en el Señor. Mire lo que dice acá 1 Timoteo capítulo 5, versículo 17. Y cuando yo dije, hermanos, que a veces los pastores de su propia iglesia local no dicen estos mensajes, no es porque ellos no los quisieran decir. Porque muchos de nosotros, de los que estamos acá, pensaríamos, no está buscando beneficio para sí. Pero esa no es la intención. Pero gracias a Dios por darme el privilegio de estar en estas reuniones especiales. Porque yo sé que esta obra tiene 3 años, si Dios va a dar más años, no nos olvidemos de aquellos que Dios los puso acá. Pero también seguramente acá hay pastores que ustedes tienen que representar y tienen que pensar que lo están haciendo. Mira lo que dice la palabra de Dios acá, en 1 Timoteo 5, 17. Dice la palabra, los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Mire que este pasaje está hablando de una transición que deben cuidar las viudas, si usted ve los versículos anteriores. Y no cualquier viuda, dice que viudas de 65 años hayan lavado los pies de los santos. Pero también la iglesia debe tener en cuenta a aquellos que sirven en la obra del Señor, hermanos. Dice que gobiernan, ¿qué dice? Bien, hermano. ¿Qué significa que gobiernan bien? Que presiden bien, hermano, con sabiduría, con cariño, con fidelidad, hermano, el rebaño, porque la iglesia no es de nosotros, la iglesia es del Señor. Él la ha comprado con su propia sangre y privilegio. No significa, hermano, que tiene que ejercer un dominio sobre la iglesia y tener como un autoritarismo. No, hermanos. Simplemente, hermano, ejerce esa autoridad conforme a la palabra de Dios, hermanos. Por eso demos gracias a Dios a aquellos que estamos reconociendo. Si los pastores, hermanos, son fieles, si los pastores son fieles en alimentar y guiar a las personas, entonces la iglesia debe ser fiel en pagarles apropiadamente, hermanos. Por eso el énfasis dice, digno que dice de doble honor. De ahí viene la palabra honorarios, de lo que usan los contadores en contaduría. Digno de doble honor, 1 Timoteo 5, 17, puede traducirse como paga generosa. El pueblo de Dios es generoso, hermano. Yo entiendo que en los últimos tiempos ha habido algunos que han abusado, pero hermano, la iglesia que conoce al Señor verdaderamente, da al Señor, hermanos. ¿Cuántos de ustedes han leído cuando se convirtieron 3.000? En Hechos capítulo 2, versículo 41, dice que 3.000 no solamente se convirtieron, se añadieron a la iglesia, fueron bautizados, fueron miembros de la iglesia local, que habían 120 hermanos, y dicen que iban a los apóstoles y traían sus terrenos y propiedades. Y usted dirá, pero ¿será que los apóstoles, los ancianos estaban presionando? Para nada, hermanos. Porque la característica del fruto del Espíritu Santo, la primera característica es amor. ¿Qué sería lo contrario a amor? Egoísmo. Esos hermanos estaban llenos del Espíritu Santo, hasta el extremo que quería que hubiera una igualdad entre todos los hermanos, que hubiera rico y pobre, todos somos iguales. Pero cuando no está dominando el Espíritu Santo en nuestras vidas, el egoísmo está dominando la carne. Y gracias a Dios por el testimonio de esos hermanos, porque esos hermanos dieron, hermanos, porque el pueblo de Dios es generoso, hermano. Es el plan de Dios, hermano, que las necesidades de sus siervos, o sea, de los pastores, de sus familias, sean suplidas por las iglesias locales, hermanos. Las iglesias locales, hermanos. Estás velando, hermanos, por aquellos siervos, estamos reconociendo, gracias a Dios, que ellos nos alientan, hermanos, a tener fe en el Señor, ¿verdad que sí? Que nos alienta a tener la esperanza en el Señor, que aman al Señor y te estimulan a que sigas amando al Señor y que, contrañido por su amor, sirvas al Señor, evangelices, vivas para el Señor, y si Dios te llama al ministerio, también esa iglesia un día también te va a apoyar para que vayas a servir en la obra del ministerio. Por eso es interesante ver, hermanos, los que gobiernan, ¿qué? Bien, hermanos. Que sean tenidos, ¿qué dice? De doble honor, hermanos. En Gálatas capítulo 6, versículo 6 dice, haz partícipe de toda cosa buena al que te instruye, hermanos. ¿Quién es el que nos está? ¿De quién está hablando Pablo?
hablando de aquellos que me enseñan la palabra de Dios. Haz partícipe, que dice, de toda cosa buena al que te instruye, hermanos. ¿Estás recibiendo la instrucción del Señor, hermanos? Y mayormente dice la palabra, los que trabajan, que dicen predicar y enseñar, hermanos. Hoy en día se ha menospreciado y sabemos que a través de la historia ha habido esa situación en la historia de la iglesia. Aquellos que no consideran que predicar y enseñar es un trabajo, hermanos. Hermanos, ¿cuántos de ustedes luchan para leer la Biblia? Estamos hablando a veces hasta un capítulo, un versículo. Gracias a Dios por aquellos que se preparan para dar en la plataforma un mensaje que le ha tomado horas y horas para enseñar la palabra. No para solamente dar la palabra a la iglesia, porque primero Dios quiere obrar en los hijos de Dios, para ser un canal de bendición a los demás. No estamos dando palabras para decir, bueno, es el mensaje para ti, no, es el mensaje a nuestra vida personal. Y por eso, hermanos, acá enfatiza mayormente los que trabajan y predican, enseñan la palabra del Señor. Trabajar, hermanos. Somos llamados, hermanos, a tener esta virtud, hermanos, de trabajar en la enseñanza y en la predicación de la palabra. Mira, Pablo usa el siguiente versículo, si alguien lo puede leer, por favor, estamos ahí en primera Timoteo. Si alguien lo puede leer en voz alta en la audiencia, alguien, hermano, versículo 18. ¿Cómo dice la palabra de Dios? No pondrá bolsal al buey que trilla. El que maneja el PowerPoint en esta noche me dice, pastor, usted va a hablar sobre el yugo desigual. Mire, este es el dibujo, es la imagen, digamos. No es que Pablo está usando el pasaje, usa un pasaje del Antiguo Testamento que es Deuteronomio 25:4 y usa un pasaje de Primera de Corintios 9:9 donde enfatiza, digamos, acerca del buey que trilla. No está enfatizando que los ancianos, los pastores, recuerden que el Señor usaba parábolas para enseñar a la gente en aquellos días. Entonces, ellos estaban familiarizados, digamos, con esto. Y él lo que está diciendo, mira, sería increíble ponerle un bozal al buey que trilla, cuando él tiene el derecho que mientras está trabajando también puede comer. Ese es el sentido. ¿Sí? El animal está padeciendo, ¿verdad? Porque necesita y le está dando grande ganancia a esa persona que lo está usando, hermanos. Por eso dice, el obrero es digno de su jornal. Ustedes saben que, si tuviera que hablar sinceramente, hay muchos hijos de pastores que ni quisieran ser pastores. Los pastores, los hijos, muchas veces son puestos en vitrina con las exigencias del mismo líder, aún la propia esposa, cuando sabemos que las cualificaciones de Primera Timoteo 3:1-7 es al pastor, al hombre llamado por Dios. Y no estamos hablando de perfección, usted puede ver las características, no vamos a hablar sobre eso, pero muchas veces las exigencias caen sobre la esposa y sobre los hijos, ¿no? Y muchos de esos siervos de Dios hasta van y dan consejos noches completas. Y a veces, ¿cuántas veces la esposa ha tenido que preparar comida o ha calentado 3-4 veces al día y no ha llegado? Porque está aconsejando a alguien hasta las 2-3 de la mañana. Familias, parejas. Y después de años, algunos ya siguen los caminos. Pero sabemos que la fidelidad es al Señor. Meditemos un momentito por eso, hermanos. El obrero es digno de su jornada, de su salario. Lucas 17. ¿Se acuerda que el Señor le dijo al discípulo, a los 70, los que vayan de 2 en 2, no lleven alforja, no lleven doble tapado ni sandalia? La casa que le abran es bienvenida, le van a ofrecer comida, no anden de casa en casa. El obrero es digno de su salario. Hermanos, en el pueblo de Dios, cuando alguien se convierte, hermanos, al Señor, también hace partícipe de todas las cosas buenas que Dios. A menudo, hermanos, adolecemos, mire esa palabra, adolecemos es de la palabra adolescente. Usted sabe que el adolescente entra en una etapa que a veces sabe todo, pero después llega a la madurez, ¿no? Todos hemos pasado por ese tiempo, ¿sí o no? Tal vez hasta le hemos contestado mal a nuestros padres, no, yo ya sé todo, tal vez tiene 50, no, pero yo ya sé todo. Y yo lo digo porque también yo pasé por
pasamos etapas, somos niños, el mismo apóstol Juan dice jóvenes y después habla de padres, etapas de la vida cristiana. Dice, a menudo adolecemos de este realismo apostólico en las iglesias. Frecuentemente se expresa la opinión que el estudio de la palabra no es trabajo. Hace un rato hice una pregunta a usted. ¿Le cuesta leer la Biblia? ¿Le cuesta estar leyendo unos capítulos? Claro que sí, porque la carne, hermano, es débil. ¿Cuánto más aquellos siervos, hermanos, que escudriñan la palabra? Ah, no, ese no es trabajo. Pero mira lo que dice, no es trabajo en comparación de las labores más físicas, como la de un albañil, un carpintero, un conductor de autobuses o camiones, pongamos por el caso. Pero esto es un error grave. Es un error grave. El hermano Ernesto Trecho, un español, decía esto: no se puede gobernar una iglesia local sobre la base de hombres de negocios cansados. ¿Cuántos siervos de Dios se paran en las plataformas cansados, hermanos? Pero nosotros, digamos, tenemos el derecho de descansar, los que venimos a la congregación. Gracias a Dios por las esposas que podríamos decir tienen un esposo llamado por Dios. Y ellas, digamos, comparten ese esposo con familias de la iglesia, por el llamado de Dios. Gracias a Dios por ellas que están ahí, al pie del cañón, apoyando a sus esposos. Oren por ellos. Oren por los hijos, hermanos. Como le dije hace un momentito, no solamente a veces las generaciones de hijos de pastores, pero también aún de creyentes están abandonando, principalmente por el asunto del legalismo, a veces de las tradiciones. A veces no tienen ni base bíblica. No queremos que ni siquiera, si vuela un zancudo ya, le caemos y empezamos, hermanos, a afectar la fe. No tenemos respuesta. No, esto se hace porque así se hace. Amados hermanos, apoyemos a aquellos hijos de Dios, hermanos. El obrero dice digno de su jornada. Si es verdad, hermano, Elías, cuando él tuvo que huir, hermano, dice que los cuervos le hacían llegar pan y carne, hermanos. ¿Cuántos de ustedes saben eso? Amén. Es cierto eso. Ese mismo Dios es el mismo Dios de hoy. También le dio a una viuda que no menguara el aceite y la harina. Ahí usted lo puede ver en Primera de Reyes 17, 2 al 16. No lo vamos a leer, pero anótelo. Usted sabe que también se dice que el nombre de Jehová, uno de los nombres del Antiguo Testamento, es Yahvé Jireh. Jehová proveerá. Pero hermanos, si sabemos que los siervos de Dios no están siendo sustentados, ¿por qué lo estamos haciendo parecer? Si podemos apoyar a la iglesia. Si estamos mirando, hermanos, decimos que amamos a Dios, no deberíamos amar al prójimo. El Señor enseña, hermanos, que los que sirven al Señor, hermanos, tienen el derecho de esperar también de aquellos que le sirven el sustento, hermanos. Primera de Corintios 9, 1 al 14, anota estos versículos, no lo vamos a leer. Quienes dedican toda su vida al servicio de la enseñanza, hermanos, y predicación, porque este ministerio demanda toda su atención, hermanos. Deben ser liberados de buscar el sustento, hermanos. Como se dice coloquialmente, liberados para que dejen de buscar el sustento y lo reciban de la iglesia. La enseñanza es clara: el que sirve a pleno tiempo debe recibir salario por su servicio. El primer trato que debe recibir un anciano dedicado a la predicación y la enseñanza es la atención a sus necesidades vitales. Yo sé que los pastores, así como Pablo, en algunas ocasiones, mire, ¿sabe quién fue la única iglesia que apoyó a Pablo en todos esos viajes misioneros? Fue la iglesia de Filipo. Fueron los hermanos de Macedonia, que es la que estamos predicando y estudiando esta noche. Y la única iglesia que no apoyó a Pablo en todo su ministerio fue la iglesia de Corintios. Nunca les reprochó, solamente le dijo: mire, acuérdense, los hermanos de Macedonia cumplieron la promesa y ustedes hace un año fueron los que iniciaron, que dijeron: yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro, por los hermanos necesitados ahí en Jerusalén, y todavía no llega nada. Pero estos hermanos están en gran prueba y acabamos de ver, murieron casi todos sus familiares. ¿Cuántos de nosotros, cuando hemos pasado grandes tribulaciones, a veces la palabra como que no nos hace tanto efecto porque estamos tan perturbados
Pero era tan grande el amor del Señor que dice, se dio primeramente al Señor y luego a nosotros. Cuando nos damos al Señor, hermanos, no titubeamos, hermanos, de ser canales de ese amor que fluye el amor de Dios, hermanos, para dar a aquellos que sirven al Señor, hermanos. Y Pablo les tiene que decir en la carta a los Corintios, mire, han venido los judaizantes, lo han despojado, y ustedes conocen que yo he estado con Apolo desde el principio. Pablo sembró, Apolo regó, y el crecimiento Dios lo da. No lo digo porque yo tenga que hacer, hermano. Pablo hasta tenía que hacer cartas. Cuando una iglesia no es madura, cuando el creyente es inmaduro, no comprende estas cosas. Nosotros tenemos que pensar en esta noche, amados hermanos, ¿cómo está nuestra fe? ¿Cómo está nuestra esperanza? ¿Cómo está nuestro amor al Señor? ¿Estamos siendo edificación a otros? Si alguien dice, vengo a esta iglesia y no estoy reconociendo a aquellos que están sirviendo al Señor, nosotros estamos dejando un legado que está llegando también. Hermanos, debemos comenzar a afirmar estos puntos, hermanos. Estamos acercándonos al final. Dice la palabra de Dios, volviendo a 1 Tesalonicenses, donde estuvimos en el capítulo 5, versículo 13. Hemos cubierto esto, hermano, y finalizamos acá. Dice la palabra de Dios así. También os rogamos, hermanos, que amonestéis, dice, a los ociosos. Y mientras usted está llegando ahí, la vida cristiana, hermano, no consiste en definiciones, en principios humanos, convicciones personales, sino en vivir a Cristo, obedeciendo sus mandamientos y obrando su palabra. Hermanos, en la iglesia de los hermanos de Tesalónica habían perdido tanta la esperanza que, hermanos, algunos ya no estaban trabajando, hermanos, y algunos estaban dando mal testimonio. Mire usted el versículo que estamos viendo, el 14. Os rogamos, hermanos, mire, no está yendo con reprensión, sino para animaros, hermanos, que os amonestéis, que dice, a los ociosos. En otras palabras, habían dejado de andar ordenadamente, hermanos. Por eso el versículo 12 dice, reconozcan a aquellos hermanos que trabajan. Hay hermanos que han andado amonestando, animando, consolando a estos hermanos. Mire, segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 6, por favor. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande, que dice, desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste, que dice, de nosotros, hermanos. Entonces, aquí una persona que anda ordenadamente se está refiriendo a un soldado que no quiere permanecer en la fila del Señor, hermanos. Y justamente por el desaliento. Pero Pablo les anima, dice, ¿sabe qué? Tengamos en cuenta a estos hermanos y vamos a hacerle ver la ociosidad que ellos están abandonando el trabajo. Pero ¿sabe qué? El Señor todavía no ha venido. Hay que seguir teniendo esperanza que el Señor viene. Y no solamente le dice a los ociosos, mire el versículo 14, que alentéis a los de poco ánimo. ¿Sabe que hay creyentes de poco ánimo, hermanos? No solamente en el tiempo de Pablo, sino en nuestros días. Esta palabra, una persona de falta de ánimo, es una persona que en medio de las aflicciones no tiene esperanza, hermanos. Debido a que en medio de las aflicciones hay tentaciones y está desconfiando del Señor. Y ahora justamente le dice, bueno, si ustedes han reconocido a los hermanos que están sirviendo, que son los pastores, que son esos ancianos, gracias a Dios porque ellos aman a ustedes. Hermanos, debemos, ¿qué dice? Sostenerlos. Estamos en el versículo 14. Que les sostengáis. ¿Qué significa la palabra acá? Sostener o soportar. Hermanos, porque son débiles. Necesitan ser comprendidos, hermanos. Necesitan, hermanos, que podamos a ellos animar, porque son creyentes que están desalentados, hermanos. A veces cuando pensamos en la palabra amonestación, acá el sentido tiene como consolación. Alguien mencionó acá en el tiempo de cántico el paracleto del Espíritu Santo. Alguien acá se paró y dijo esa palabra, pero eso significa consolación, hermano. Eso es el sentido. Renunciar a la comodidad y ir a animar y fortalecer a ese hermano que es flaco en la fe, hermanos. Que os sostengáis a los débiles, hermanos. Algunos están a punto de vacilar de la fe. Amados hermanos, si nosotros pensamos que alguien, porque
porque viene a la iglesia, está firme. Hay muchos que ya están lejos del Señor hace mucho tiempo. Están en cuerpo presente, pero han descuidado su comunión con el Señor. Y Pablo dice, ¿sabe qué? Hay que sostener a esos débiles. Necesitamos, hermanos, y ha habido débiles, hermanos. Ahí en Romanos 14 habla de débiles y habla de creyentes fuertes, hermanos. Muchas personas, hermanos, muestran más para con los extraños que con sus propias familias, más para con los grandes que con los humildes, pero debemos demostrarlo para con todos. Termina diciendo el apóstol Pablo a los hermanos de Tesalónica, estamos ahí en el capítulo 5, hermanos. Dice la palabra del Señor que sea paciente, que dice, para con todos. Parece que más quisiéramos que algunos ya se fueran de la iglesia, porque no tenemos la paciencia. Ya no aguantamos, no soportamos. Que venga gente nueva, ellos sí lo vamos a comprender. Hermanos, si no somos restaurados acá, hermanos, ¿cómo Dios nos va a confiar más? ¿Cómo Dios nos puede confiar más? Dice la palabra acá, aquellos que son flacos, que son sufridos, hermanos, tenemos que tener paciencia, hermanos. El Señor tuvo paciencia, hermanos, en los discípulos, ¿sí o no? ¿Cuántos de ustedes se acuerdan, digamos, que Juan venía en un viaje, porque todos los predican, hablan de Juan, el apóstol del amor? Pero Juan no toda la vida fue el apóstol del amor. En uno de esos viajes, usted le habló en Lucas, dice que venía y no le habían recibido en el área de los samaritanos, y inclusive hubo un pasaje del Antiguo Testamento donde dice que Elías había orado y cayó fuego y consumía a un grupo de soldados. Y le dijo al Señor, ¿por qué no rogamos para que, a ver si son quemados, que sean chamuscados, no sé cómo le dicen ustedes? Ahí, hermano, ¿qué corazón tenía Juan? Y esos eran aquellos pilares de la futura iglesia. Pero qué amor el Señor, hermano. Qué paciencia, hermanos. Y cuánto el Señor todavía tiene sobre nosotros. ¿Por qué no tomar el ejemplo del Señor, hermanos? Como decía Pablo, sed imitadores de mí, como yo de Cristo, hermanos. El versículo 15 dice la palabra, mirá que ninguno pague a otro mal por mal, hermanos. Y en este punto, hermano, voy a finalizar, porque sabes, hermano, necesitamos tener buenos motivos correctos. El Señor no le impresiona todo lo que hayamos hecho en esta noche. Lo que tú eres delante de Dios es cuando nadie te ve, hermanos. Y sabes que eso es preocupante porque había hermanos que estaban cometiendo agravio. Ustedes saben que los hermanos de Tesalónica eran paganos. Ayer hablé que tenían 3, 4 mujeres. Por eso escribe Pablo, cada uno tenga su propia mujer. Y ninguno agravie tomando la mujer de su propio. Era normal, era de la cultura que en aquellos días había. Pero Dios cambia vidas, hermano. Transforma vidas. Pero no solo cambia por fuera, piensa interiormente. Mire, hermanos, esa esquina es una imagen, nada menos, de un iceberg. Ustedes saben de la historia de lo que pasó, digamos, con un barco que dijo, ni siquiera Dios lo va a destruir. ¿Ustedes saben de ese barco? ¿Cuántos saben de ese barco? ¿Cómo se llama el barco ese? El Titán. ¿Y fue destruido ese barco? Claro que fue destruido. ¿Y sabe que fue destruido por esto que le llaman iceberg? Esa punta que usted ve, que sobresale el agua, uno diría, oh, es pequeñito, ¿no? Pero mire la profundidad que tiene abajo. ¿Sabe que la gente, el ser humano, en esta iglesia, lo que uno ve de nosotros es la parte de arriba? Eso representa vos, representa tú, representa usted. Pero la parte de abajo, eso representa lo que no ve la gente, pero lo ve Dios. Y Pablo dice, ¿sabes qué? Ya he hablado de todo lo que es la fe, la esperanza, y tenemos que estar en esa edificación. Pero mira, termina diciendo claramente, mirá que ninguno pague a otro mal por mal. Hermano, ¿usted piensa que no va a haber ofensas en el ministerio? Claro que sí. Acá la iglesia tiene 3 años, pero yo he estado en la iglesia arriba de 20 años, donde ha habido muchas diferencias entre los hermanos. Y a veces eso se guarda, y a veces uno quiere tomar la venganza. Por eso los fariseos, ellos, hermanos, le inculcaban al pueblo judío y decían, bueno, vamos a usar un pasaje de ahí del Antiguo Testamento hasta 3 veces, y a la 4ª vez ya puedes tomar el derecho de venganza. Y por eso el Señor, cuando le dijo de
del perdón a los discípulos aparte, hasta 70 veces 7. Primero Pedro escuchó 7 veces, Señor. Quiere decir que la octava vez yo puedo cobrar venganza. Hermano, no es ni tu lugar ni mi lugar tomar el lugar de Dios. Mía es la venganza, yo la pagaré. Por eso la frase acá dice, si el hombre hace lo correcto, motivado por razones equivocadas. Nosotros estamos haciendo lo correcto acá, pero los motivos que no se ven, eso lo sabe Dios. Y eso te debe preocupar bastante. Dice acá más abajo, muy pronto comenzará a hacer lo incorrecto. Por eso a veces nos sorprende cómo aquel que estaba acá ya no está. Porque Dios conoce los corazones. Este ministerio, hermano, es un ministerio espiritual. Dice tanto el proceso como el resultado final. Y el proceso, hermano, es la prueba. Los tesalonicenses pasaron pruebas. Amados hermanos, tú vas a pasar pruebas, hermano. Porque Dios te ama y quiere que maduremos en la fe. Pero dice la palabra, son importantes para Dios. Ya que el proceso es el que edifica y revela las actitudes. Que Dios en esta noche nos ayude, hermano, a reflexionar en estas verdades. Porque sabemos, hermanos, que así como hemos comenzado, debemos terminar bien, siendo edificados en la esperanza, en el amor